Y hermanos, es algo que, si usted se ha fijado, por meses se viene repitiendo en este púlpito. Hemos hablado mucho sobre Dios, estudiar a Dios, la teología, pero también hemos hablado mucho de que eso debe bajar, ese conocimiento debe bajar a nuestro corazón y nos puede hacer vivir una vida que glorifique al Señor. Amén. Y así como oraba nuestra hermana y le clamaba al Señor que pudiéramos todos nosotros glorificar el nombre del Señor con nuestra vida, eso es algo maravilloso, hermano. Independiente de todo el conocimiento que tengamos, independiente de quiénes somos, quiénes llegaremos a ser, si no tenemos una vida consagrada al Señor, no sirve casi de nada. Así que, hermanos, esa es nuestra oración y nuestro clamor como pueblo del Señor, que podamos glorificar su nombre con nuestra vida y también a través de nuestro conocimiento poder vivir lo que sabemos. Hermanos, hemos estado hablando, como les decía anteriormente, sobre la piedad y vamos a hacer un pequeño recordatorio de la semana pasada y dijimos que el creyente participa de un doble lavamiento, hermanos. El verdadero creyente participa de un doble lavamiento que es la justificación y la santificación. En el momento que el Señor regenera el corazón, Dios te justifica, Jesucristo te justifica delante del Padre, y viene el proceso inmediatamente de santificación en nuestra vida, y el creyente es partícipe de eso. Los creyentes reciben de Cristo por la fe una doble gracia, que es la justificación y la santificación, y juntas ellas dos proporcionan un doble lavado para el verdadero creyente. Esto, hermanos, se ha explicado de una u otra forma desde este púlpito con diferentes estilos, pero es lo que es. El creyente es justificado y es santificado. Amén. Y estas dos cosas, hermanos, son inseparables. La justificación, hermanos, es la aceptación con que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. Y la justificación incluye perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. Amén. Listo. Y la santificación se refiere al proceso por el cual el creyente es más y más conformado a Cristo en corazón, conducta y devoción a Dios. Es la continua reforma del creyente por el Espíritu Santo, la creciente consagración de cuerpo y alma al Señor. Esto ya se ha explicado de diferentes maneras desde este púlpito, como les decía, pero es la doctrina de la justificación y la santificación. Son juntas, son inseparables. Y estas doctrinas dependen de las Escrituras. Están las Escrituras en ningún otro lado más. Y en la iglesia se nutren. Ya que los creyentes, a la vez, cuando son justificados, son unidos a Cristo y son unidos a su iglesia. Son unidos al cuerpo de Cristo. Por eso que en ningún otro lado más usted va a escuchar esto. Si usted va a la universidad, no le van a pasar el ramo justificación. No le van a pasar la materia santificación. Por eso que esto se nutre en la iglesia. Está aquí en la iglesia. Por eso que es tan importante congregarse. Porque aquí usted va a escuchar estas palabras y aquí usted se va a nutrir de eso. Y el crecimiento espiritual también ocurre dentro de la iglesia. Para eso citábamos semanas pasadas Efesios 4, versículos del 11 al 15. Cuando el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, dones que Dios ha dado a la iglesia con un propósito. En estos versículos hay varios propósitos con los que Dios ha dado estos regalos, estos dones. Uno de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Después de que se perfeccionen los santos, también para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro objetivo más. Otro más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro objetivo más por el cual Dios ha dado regalos, ha dado dones, los ministros, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias
las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido, ojo ahí, es muy importante esta palabra, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto no ocurre en ningún otro lado más, mis queridos hermanos. Ocurre dentro de la iglesia. Esta enseñanza, estas doctrinas se nutren en la iglesia. Dios ha dado regalos, Dios ha dado dones, pastores, maestros, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que los miembros de Cristo cumplan con su misión, que es perfeccionarse para la obra del ministerio. Esta educación, como dijimos anteriormente, se ofrece en un ambiente de genuina piedad, en el que los creyentes se aman y se cuidan unos a otros bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Ahí, en ese ambiente, se nutren, se imparten estas enseñanzas. Ahí es donde la iglesia, hermanos, se va edificando. Y para eso citamos Romanos 12, versículos del 1 al 21. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 9. Exhortamos hasta el versículo 9. En este capítulo de Romanos 12, 1 al 21, vamos a identificar peligros y amenazas contra un buen ambiente de genuina piedad en la iglesia. Y también vamos a identificar cómo nosotros, los creyentes, podemos cultivar un buen ambiente de genuina piedad de la iglesia y que nos amemos los unos con los otros. Eso es un objetivo, queridos hermanos, de congregarnos, de enseñar la palabra del Señor. Dijimos que Romanos 2, hermanos, está seccionado por dos partes, donde desde el capítulo 1 al capítulo 11 el apóstol Pablo está exhortando las doctrinas fundamentales del cristianismo, que fortalecen nuestra fe. Desde el capítulo 12 en adelante es la práctica de estas doctrinas. Por eso que él dice en el versículo 1, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo no se toma de ninguna otra cosa más para poder motivarnos a nosotros y decirnos: hermanos, santifíquense, santifiquen su vida. Ustedes no van a encontrar ninguna bebida energizante, ninguna Coca-Cola, ningún chocolate, ninguna otra cosa más que los pueda motivar. Ahí el apóstol Pablo está diciendo: os ruego, hermanos, por la gracia, por la misericordia de Dios. Eso es nuestro motor, eso es lo que nos debe motivar. Cuando nosotros, hermanos, meditamos en las Escrituras y meditamos en lo que hizo el Señor Jesucristo, eso nos va a dar un aliciente, nos va a dar un impulso para que nosotros podamos pararnos ahí en la línea de batalla y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que sea santo y agradable al Señor. Esa es la motivación más grande que nosotros podemos tener. Conocer la gracia del Señor. Conocer cuán pecadores éramos y somos. Pero la gracia del Señor, que es mayor, ha rescatado nuestra vida. Como dice Efesios, estábamos muertos en delito y pecado. Pero cuando se manifiesta la gracia del Señor, Él nos salva. Cuando nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, de que realmente nosotros estábamos muertos, Salmo dice: mejor es la misericordia que la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que sí respirábamos aire, pero realmente estábamos muertos, y meditamos en lo que hizo el Señor Jesucristo y nos salió al encuentro por medio de su Espíritu, ha implantado su palabra en nuestro corazón y ha regenerado nuestro corazón, eso, queridos hermanos, nos da una fuerza diferente para luchar en contra de la tentación, para luchar en contra del pecado. Versículo 2: no os conforméis a este siglo. Y aquí tenemos el primer peligro, que nosotros como creyentes nos conformemos a este siglo
es un peligro que amenaza la genuina piedad de la iglesia. Mientras más lo terrenal entra en nuestro corazón, la iglesia se contamina. Mientras más nosotros queramos ser semejantes al mundo en todo sentido, vestimenta, vocabulario, pensamientos, moda, estilos de vida y todo eso, mientras más nosotros nos conformemos a eso es un peligro para la iglesia. Eso amenaza la genuina piedad de la iglesia. Ese es el primer peligro que identificamos. Pero también el apóstol Pablo nos dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí tenemos la ayuda que el apóstol Pablo nos da. Eso nos ayuda, hermanos, a luchar, que es la palabra. La palabra nos transforma. Las escrituras van renovando nuestra mente. Nuestra mente a veces viendo las noticias o leyendo el periódico o viendo el internet, cuando vemos todas esas cosas, hermanos, que en el mundo hay y las dejamos entrar por la lámpara de nuestro cuerpo, que es el ojo, nuestro cuerpo se contamina. Pero el apóstol Pablo dice, no, renuévense, que su entendimiento sea renovado. Y eso es a través de la palabra. Ahí en la palabra está nuestra regla de fe y práctica, cómo debemos vivir y en qué debemos creer. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, todo lo espiritual, para vivir una vida consagrada al Señor. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, el orgullo y la humildad. El apóstol Pablo nos está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Por qué él dice eso? ¿Qué decía Pablo de él mismo? Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, él aventajaba a muchos. Pero él dice, por la gracia que me es dada, cada uno de ustedes no tengo un más alto concepto de sí del que debe tener. A él se le dio gracia para lograr ver, a nosotros también. Debemos orar para que el Señor nos dé esa gracia para creer que no somos mejores a nuestros hermanos. No somos mejores a nuestros hermanos. Nosotros somos lo que somos. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Esto significa que nadie se crea indispensable en la iglesia. Nadie se crea superior al otro. Que nadie piense de él que sin él la cosa no funciona. Nadie es indispensable aquí. Primeramente porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y si alguien falta, Dios pone a otro. Así como le pasó al rey Saúl. Ya Dios tenía un rey. Y es lo mismo acá, hermanos. La obra es de Dios, no es nuestra. Es una obra del Señor. Si estamos aquí, si tocamos, si predicamos, si alabamos, es porque Dios lo permite. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto en el versículo 3? Que nadie se crea superior a otro, que nadie se crea indispensable, porque de la manera, versículo 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, es verdad, en un cuerpo hay muchos miembros. No todos cumplen la misma función. Versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos muchos, pero somos un cuerpo, así que nadie se crea superior al otro. Nadie se cree indispensable, porque somos muchos miembros, es verdad, pero en realidad somos un cuerpo en Cristo. Y lo importante es que todos somos miembros los unos de los otros. Entonces por eso no debemos creernos superior a los demás. Es más, debemos estar a disposición de los demás. Y eso es algo, hermano, que ayuda a un ambiente de genuina piedad en la iglesia. Eso es algo que fortalece la iglesia. De forma implícita, aquí tenemos varios peligros que nos amenazan. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un don. Y ese don lo ha dado Dios. Querer cumplir la función del hermano es un peligro. Eso amenaza, hermano, un ambiente de genuina piedad en la iglesia.
Dios te ha dado un don para que usted lo ocupe, para que usted se dé cuenta cuál es su don también. Y si necesita ayuda la puede pedir. Peligro número 2, no querer ocupar tu don para el crecimiento del cuerpo. Ese es un peligro, hermanos. No conformarse con lo que Dios nos ha dado. Pero también hay ayudas. Cumplir con nuestra función. Eso es muy importante, hermanos. Nos ayuda bastante. Como cuerpo, como iglesia, nos ayuda a cumplir con nuestra función y poner nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, eso ya lo explicamos, lo dijimos, somos un cuerpo, pero somos muchos miembros y tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vamos a construir este templo, gracias a Dios, sí, la medida de fe, ¿cuál es? El segundo piso. No tenemos una fe tan grande como para ir al sector sur y construir allá y tener un lugar, o en el sector norte y construir allá un local muy grande. No, la medida de fe es esta, nuestro segundo piso. Y esa es nuestra medida de fe. Si el de profecía, uses en profecía, pero conforme a la medida de fe. Eso nos ayuda, hermanos. Ser prudentes también. O si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Cada cual cumpla su función. Cada cual hágalo bien en el puesto que está. De lo mejor para el Señor. Ya sea que coma o beba, hágalo para el Señor. Todo para Dios. Sea que venga a hacer el aseo, o sea que le toque ir a visitar a alguien, o sea que le toque llevar a alguien al hospital o llevar a alguien al aeropuerto, hágalo para el Señor. Amén. Versículo 8. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y hasta ahí llegamos la semana pasada, si mal no me recuerdo. Y en este versículo, el apóstol Pablo, cuando habla del amor, lo habla en un sentido amplio. Ya sea que el objeto sea Dios, ya sea que el objeto sean los hermanos, ya sea que el objeto sea el prójimo, ya sea que el objeto sea aún nuestro enemigo, que el amor sea sin fingimiento. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, sin hipocresías. No debe consistir solo en huecas palabras. Y así mismo lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Vamos a ese versículo que es clave también. 1 de Juan 3, 18. Hijitos míos, mire la tierna manera de hablar del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. El amor sea sin fingimiento. Hay una frase, hermano, que clarifica mucho lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Dice, tus obras hablan tan fuerte que yo no alcanzo a oír tus palabras. Esa es una frase, hermano, que clarifica lo que dice el apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Que el Señor nos ayude en eso, hermanos. La frase, tus obras hablan tan fuerte que no alcanzo a oír tus palabras. Entonces, un peligro, hermano, que amenaza la genuina piedad de la iglesia es que nuestro amor no sea un amor sincero. Pero para eso, hermanos, nosotros debemos orar. Es verdad que nosotros a veces estamos inclinados a hacer las cosas para aparentar. Eso está en nuestro ADN. Nos cuesta. A veces queremos ser ahí el florerito de la mesa o queremos ser la última Coca-Cola del desierto y queremos aparentar. Aún seamos creyentes genuinos, aunque seamos verdaderos cristianos, luchamos contra el pecado, luchamos en contra de la carne, luchamos en contra de querer ser el primero, el número uno, el más popular.
Luchamos en contra de eso. Pero que nuestro amor aquí en la iglesia, hermanos, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Al decir esto, Pablo no se está refiriendo solo a lo mencionado, a la hipocresía o al fingimiento del amor. Pablo categóricamente quiere decir que aborrezcamos toda cosa mala. Aborrezcamos todo lo malo. Y nos aferremos a todo lo que es bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es algo muy importante, hermanos, cuando nosotros hablamos de la familia de la fe, de los creyentes, verlos como una familia. En verdad que somos una familia. Somos una familia espiritual. Y los lazos que unen la familia espiritual, según las Escrituras, son más fuertes que los lazos que unen a una familia terrenal. Y son más duraderos. Son más duraderos. Porque si yo parto hoy de la presencia de aquí y después parte usted, quizás nos encontremos arriba. Pero si yo parto hoy y mi padre que no es creyente, quizás no nos encontremos nunca más. Por eso que es más duradera la familia espiritual, los lazos que unen a la familia espiritual son más duraderos. Y un peligro que amenaza la genuina piedad de la iglesia es que a veces nos aferramos mucho a lo terrenal. Nos aferramos bastante a lo terrenal y hasta nuestra familia terrenal. Y lo que dice mi padre, lo que dice mi madre, lo que dice mi tío, lo que dice mi primo es tan importante o más importante que lo que dice el pastor o que lo que dice el diácono o los ancianos. Y eso amenaza, hermano, a la iglesia, la genuina piedad de la iglesia. Es una amenaza, es un peligro. Vamos a citar versículos para ir fortaleciendo este pensamiento. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Padre mío. Gálatas 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estos versículos, hermanos, están en la misma línea de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Vamos ahí, Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, su familia terrenal. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Según esta enseñanza, como decíamos recién, los lazos que unen a los miembros de la familia espiritual son mucho más seguros y duraderos que los que unen a una familia física. Vamos a aclarar esto, hermano, no quiero que se vaya con dudas y que después empiece a tener problemas con su familia. No, usted tiene que orar por su familia. Tiene que orar, tiene que amarlos, tiene que cuidarlos, pero tiene que tener algo claro. Si alguno viene a mí, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, esto no quiere decir que no amemos a nuestros familiares o no nos preocupemos de ellos.
Nosotros debemos orar por nuestra familia, como decía. Sí, debemos orar, debemos estar muy preocupados. Debemos predicarle el Evangelio con suma urgencia a nuestros familiares. Mientras más podamos, aunque no nos quieran oír, ¿puedo orar por ti antes que te vayas, papi? Mami, ¿puedo orar por ti antes que te vayas? A nuestros hijos que no están en la iglesia, ¿puedo orar por ti antes que te vayas? En conclusión, en este punto el apóstol Pablo dice que los miembros de la familia espiritual debiéramos hacer lo posible, y ahí quería llegar, para que permanezcan los afectos los unos con los otros con tierno amor, amados los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal significa amor de hermanos. Las Escrituras nos ejemplifican el amor que debemos tenernos como la de la familia terrenal. Pero también nos dice de que los lazos que unen a la familia espiritual son más fuertes que la familia terrenal. Debemos orar por nuestros familiares, pero nuestro amor fraternal, el amor de hermanos, debe existir en nosotros. Eso, hermanos, fortalece mucho la genuina piedad de la iglesia. Amor de verdaderos hermanos. Por supuesto, hay un sentido en el que los creyentes debiéramos amar a todos, incluyendo aún a los que nos odian y nos persiguen. Lucas 6:35. Porque tampoco debemos dejar que solamente nuestro corazón esté con nuestros hermanos, pero olvidarnos de otras cosas que nos dicen las Escrituras, pero debemos tener un equilibrio y debemos tener algunas cosas claras. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos o confirmaréis, o así ustedes van a confirmar que son verdaderos creyentes, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces también debemos amar a nuestros enemigos, pero el tierno afecto fraternal, que incluye comprensión, intimidad, unidad espiritual, confianza, queda reservado para el círculo más íntimo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? A todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender y a cultivar un buen ambiente de genuina piedad en la iglesia. Mayormente a los de la familia de la fe. El amor fraternal significa amor propio de hermanos. Incluye sentimientos como cariño, respeto, confianza, estima, compasión y lealtad. Esta es una evidencia de nuestra unión con Cristo y de nuestra fe genuina, de nuestra salvación. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos, de esta manera Juan se da cuenta, y él lo deja aquí para que nosotros también nos demos cuenta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, como estábamos muertos en delito y pecado, y Cristo nos ha dado vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué nos damos cuenta? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha sido regenerado. No ha sido llamado. Pero si tú amas a tu hermano, si te das cuenta. Ahora, querido hermano, yo sé que a veces nosotros estamos muy lejos de esto, pero Cristo ha regenerado nuestro corazón. Solo que quizás falta un poco más de vida de iglesia, más comunión entre nosotros.
Que Dios nos ponga donde el hermano está sufriendo, para llorar con el que llora y reír con el que ríe. Quizás falta que el Espíritu Santo nos mueva aquí, pero parece que está disponible. Si no tengo un corazón disponible, el Espíritu Santo no me va a usar. Pero si yo estoy disponible y estoy orando al Señor, Señor, ayúdame a que yo pueda ayudar a mi hermano, Él te va a usar. Y tú no te vas a dar ni cuenta, vas a estar caminando por ahí y te lo vas a encontrar y Él te va a conversar y lo vas a consolar. Y te va a usar el Señor. Pero hay que estar disponible. La segunda parte del versículo 10 dice: en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. La segunda parte del versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La segunda parte, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Quién es el otro? El hermano. El que habita Cristo también, así como en tu vida habita Cristo, en el del hermano también habita Cristo. Por consiguiente debo preferir su honra más que la mía. Pero esta exhortación no demanda que yo piense que todo creyente es más sabio y más capaz que yo. No significa eso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo pide que con una mente humilde yo considere a mi hermano como superior a mí. Pero eso no significa que yo voy a pensar que todos son más inteligentes, que todos son más sabios, que todos son más capaces que yo. Usted también tiene un potencial para servir en la casa del Señor. Versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ve, con humildad yo debo pensar y considerar a mi hermano como mejor, como superior. Y aquí hay algo, hermano, que me bendijo mucho y con eso creo que voy a terminar. Y después seguiremos la otra semana, si Dios quiere, con los otros versículos. Nosotros sabemos, de forma personal, nosotros sabemos como creyentes que no todas nuestras obras o que no siempre nuestras obras son santas y son limpias. Eso lo sabemos. Nosotros sabemos eso. Que aún nuestras mejores obras, que aún lo mejor de lo mejor que podamos dar, siempre está contaminado y manchado con el pecado. Eso nosotros lo sabemos, yo lo sé. Yo sé que a veces quiero hacer lo bueno y no lo hago. Yo sé que a veces trato de bendecir a alguien, pero siempre está esa voz mala que está en tu cabeza y que por qué lo hiciste y esto y esto otro y estamos luchando. Yo sé que mis obras no son siempre buenas, pero yo no tengo el derecho de pensar de que las obras de mi hermano son malas, así como las mías. Yo siempre debo atribuir las obras de mi hermano que vienen de un corazón genuino. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. ¿Qué significa eso? Que todos los demás venían después que él. Él era el más pecador. Él prefería decir que los demás eran menos pecadores que él. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Esto me bendijo mi vida y de ahí en adelante dije: yo voy a orar por esto. Yo voy a orar para que en mi mente, si veo a mi hermano que está haciendo el aseo, que después veo a ese mismo hermano haciendo esto, y que después veo al mismo hermano haciendo aquello, y otro, y el mismo, él lo está haciendo con un buen corazón. Esto ayuda, hermano, un buen ambiente de genuina piedad a la iglesia. No puedo pensar, no puedo atribuir que las obras de mi hermano vienen de un mal corazón. Oremos. Padre,